Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola jóvenes, nuevamente con ustedes la profesora Milka Vázquez, la profesora de español. Pero en este caso ustedes dirán, profesora, pero si ya la vimos en octavo, es cierto que me vieron en octavo, pero ahora tengo que atender a mis estudiantes de noveno, porque no los puedo dejar solo, ellos también necesitan formarse. En esta ocasión necesito a todos esos estudiantes de noveno grado que están en casa, ya listos, esperando su clase de español. Bueno, les llegó su turno. En este caso vamos a ver como primer tema la comunicación oral. ¿Conocen ustedes esos signos comunicativos que están allí? Hace más de 2 meses hemos estado viendo esta cantidad de signos tanto en nuestros dispositivos móviles, en los anuncios, en la televisión, ¿verdad? Miren, observen detenidamente esa imagen que les acabo de proyectar. ¿Sí? Observen. Es necesario hablar, es necesario que yo les explique lo que significa cada uno de esos signos. Últimamente todos hemos estado viviendo una situación bastante lamentable y preocupante y la información se nos ha dado a través de un signo que no es palabra, jóvenes. Miren, tenemos aquí el lavado de manos y no dice lavado de manos de forma verbal, ni lo dice de forma escrita. Si la persona aquí tiene escalofríos y aquí está el termómetro, eso me indica que si tienes fiebre, ¿verdad? Temperatura alta. Acá tenemos otro signo de comunicación si la persona tiene tos, tose constantemente, pero no me lo dicen en palabras. Es decir, que yo puedo comunicarme de diferentes formas. Y el muy reconocido signo que está acá, que ha sido a nivel mundial. Todas las personas cuando logran ver esta imagen que está aquí proyectada, reconocen muchísima información valiosa y más en estos momentos. El virus, la mascarilla que ha sido parte de nuestra vida hoy en día y el lavarse nuevamente allá, nuestro dispositivo, limpiarlo como debe ser. Les proyectaba estas imágenes, chicos, porque ahora es una forma muy práctica de comunicarnos. Los medios utilizan mucho esta forma de comunicación. No solo las palabras comunican mensajes, no los olviden. Bien, y como esto es una continuación de tema, es necesario recordarles que la comunicación puede ser tanto lingüística como no lingüística. ¿Ves? El término lingüística es muy parecido a la comunicación verbal, comunicación no verbal. Bien, vamos a ver un poco la número 1, que es comunicación lingüística, jóvenes. Vayan tomando sus apuntes en su libreta porque al final tenemos un taller que para mí es importante que ustedes den seguimiento, porque la próxima semana tenemos el tema número 2 que está muy relacionado con el tema 1, así que es necesario que tomen sus apuntes. Vamos a ver la comunicación lingüística. Allí tenemos un signo, ¿verdad?, donde hay 2 siluetas de personas que tienen un signo de interrogación. Ellos necesitan crear un mensaje. ¿Y cómo se construye un mensaje? A ver, cuando ustedes quieran comunicar algo, cuando quieren mandar un texto, ¿qué hacen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo sale ese escrito? ¿Cómo me comunico? Bueno, hay 2 maneras cómo se da o cómo se construye ese mensaje, ¿verdad? Claro que desde pequeños a nosotros nos han ido formando. Nos enseñan las vocales, su maestra les enseña a dividir en sílabas, luego su maestra les enseña a leer y luego ese proceso de estructurar una oración, después van estructurando un párrafo hasta que logran leer corridamente. Bueno, eso se da con la combinación de unidades de con que no tienen significado, como lo son los fonemas, las sílabas y los grupos de entonación. Yo sé que ustedes ya están grandes, que están en noveno, pero no pueden olvidar esto, lo que son los fonemas, ¿verdad? Lo que es la B, ¿verdad? Los consonánticos B, D, la F, la G y también tenemos los vocálicos. Necesito de esto para poder armar mi mensaje, jóvenes. Necesito de lo que es fonema, de lo que es sílaba y de lo que es grupo de entonación para lograr mi mensaje. Por eso es que en el colegio ustedes inician con las vocales
y de allí se van hasta que estructuran su texto. Pasamos al siguiente recuadro, donde habla sobre la combinación de unidades ya con significado. Acá solo tengo consonantes sueltas. B, A. Allí no tengo un significado todavía. Necesito armar todavía mi mensaje. Ya conozco mi fonema, mi sílaba, pero necesito ahora armar un mensaje claro, completo. Entonces me voy a las unidades con significado, como lo es el morfema y la palabra. De aquí paso a mi siguiente sección, jóvenes. Tengo fútbol, se crea la primera palabra y de allí surge futbolista. Y todo este juego de palabras me permite a mí construir un mensaje claro. Seguimos acá con la comunicación lingüística, que es tan importante. El lenguaje está compuesto por signos lingüísticos. Aquí me voy a detener un momento en esta sección, en esta tabla que les estoy proyectando, porque quiero que tengan bien claro significante y significado. Porque siempre después dice, profesora, pero yo no le entiendo, profesora, pero estoy enredado con eso de significante y significado. Bueno, si prestan atención a el primer recuadro que les tengo aquí, se darán cuenta que el significado es el conjunto de sonidos y de letras. Y yo digo casa, y yo estoy seguro que en casa todos se están imaginando, uno se imaginará una casa grande, otros una casa pequeña, cada uno se va imaginando algo. Yo digo, de repente perro, yo me imagino un perro peludo, ¿verdad? Ustedes se imaginarán su perro de su casa. Ese es el significante, jóvenes. Cuando ustedes escuchan la palabra, ese conjunto de palabras, esa C con esa A, ¿verdad? Ese grupo de letras que ustedes tienen allí, esa formación que está allá, es el significado. Es el significante, ¿verdad? Pero pasamos ahora al significado. Es la idea que yo tengo en mi mente. Reitero, refuerzo. Significante, conjunto de sonidos. C, A, S, A, casa. C, A, S, A, casa. Significante, ¿verdad? Ya sé escribir, ya sé leer, pero el significado, miren la casa que yo les proyecté. Es una casa bien bonita. Esa fue la que a mí se me ocurrió, porque esa es la idea que cada quien tiene en su mente. Es probable que cuando yo dije casa, cada uno de ustedes se imaginó una casa distinta. Por eso es que de allí el significado que cada quien le da a las palabras. Es como si fueran contextos también distintos. ¿Sí? ¿Tenemos claro significante y tenemos claro significado? Perfecto. Ahora, ya sabemos que dentro de la comunicación lingüística está significado, está significante, tenemos fonemas, tenemos palabras. Por lo tanto, requiero pasar ahora a la no lingüística. ¿Y qué será eso de comunicación no lingüística? Profesora, viene de nuevo con lo mismo. No, no es lo mismo. Simplemente que es necesario como reiterarle que no solamente nos comunicamos con palabras, jóvenes, ¿ya? Y dice que la comunicación lingüística es aquella que emplea códigos no lingüísticos, es decir, no emplea palabras. Yo me puedo comunicar así con un rostro molesto o puedo así salir sonriente. Esto viene aquí a lo que es la sinestésica. Miren, las miradas. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien los mira y se queda como que le está transmitiendo algo. Bueno, hay personas que dicen, o quizás sus papás dicen, oye, pero tienes una mirada que mata. Eso pasa mucho. Los gestos, ¿ya? Uno está acá y de repente le están haciendo gestos y uno se queda como, ¿qué me dicen? A veces uno no logra reconocer los gestos de las personas. La postura corporal. Cuando ustedes están en el salón, algunos están todos tirados allí, que si ponen la mano en la silla, porque se sienten un poco con pereza. Bueno, todo eso, jóvenes, es no lingüístico. Entonces yo le digo, fulano, levántese que tiene sueño. Entonces aquí, la postura del cuerpo dice mucho de ustedes. Si yo doy la mano, ahora que no se puede hacer, no, bueno, hago otra forma de comunicación. Tampoco puedo besar, tampoco puedo abrazar. Y eso forma parte de la sinestésica, no verbal, no lingüística. ¿Sí? Miradas, una mirada profunda, una mirada sensible, gestos, pero tratemos de hacer gestos agradables. Hay que cuidarse mucho cuando uno hace una mirada o un gesto inadecuado, porque la persona lo logra reconocer.
cuidar esa postura también, que a veces si estoy erguido, si estoy caído, todo eso. Ahora vamos a pasar a la segunda forma. Vamos acá, la proxémica. Estos términos para ustedes quizás sean nuevos, vamos a tratar de hacer como una especie de un glosario, un grupo de palabras para ir armando nuestro primer taller. Proxémica. ¿Qué tiene que ver la proxémica con la comunicación no lingüística? Bueno, la distancia entre los hablantes. Nosotros no podemos ahora, por la situación que se está dando, acercarnos a menos de 1 metro a las personas. Entonces, esa cercanía con la persona tiene mucho que ver con lo lingüístico. A veces si yo me pego mucho, si estoy muy cerca, cuando nos sentamos, a qué distancia me siento, ¿verdad? El estar de pie. Por ejemplo, en este momento, para yo dirigirme a ustedes, estoy de pie, porque es como más interactivo. Pero si yo me siento, es como no se ve bien. Entonces, la parte de la proxémica tiene que ver con ese estado también del cuerpo, si estoy sentada y cómo me dirijo a mi audiencia, si de pie o sentada. Y se ha decidido que de pie. Y la última es la paralingüística. La paralingüística no es más que nada, chicos, jóvenes, mis apreciados estudiantes, intensidad o volumen de la voz. A veces, cuando nadie dice disculpa, ha gritado, ¿verdad? Todo el mundo lo dice de un tono bastante melodioso. Disculpa, por favor, no fue mi intención. Pero si estamos molestos, decimos, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? Y levantamos esta voz. Hay personas que es cierto que tienen un timbre, tienen un tono de voz alto y parece que gritan. Pero no, a veces a mí me dicen que yo tengo como una voz chillona, así me dicen. Yo digo, no sé, ¿será por qué? Porque doy tanta clase que a lo mejor sin saber subo el tono de voz. Pero lo hago para que la información llegue más clara y más si estoy en un aula de clases. Necesito subir el tono de voz para que el que está en la última fila logre escucharme. Las risas. ¿Cuántos no nos reímos mientras estamos comunicando algo? Entonces, si yo digo algo y ustedes allá deben estar riéndose de la profesora Milka que está allá en televisión. Entonces, eso es parte de la comunicación. Yo no los veo, pero en sus casas sí. Eso forma parte de lo no lingüístico, jóvenes. El llanto. ¿Por qué lloramos? Cuando usted ve a una persona que se le aguan los ojos, llora, debe ser porque está pasando por una situación difícil, económica, de salud, quieren regresar a la escuela y no han podido, y se sienten deprimidos. A lo mejor han llegado al llanto, no sé si hasta el llanto han llegado, pero es probable que si seguimos así sí van a llorar. Pero no se preocupen que yo seguiré dándoles sus clases por la televisión, ¿ves? Vamos a ver, dentro de la comunicación paralingüística entran los gritos, que no es tanto recomendable los gritos. Uno grita en un momento que ya sea necesario. ¿Cuándo grito? Porque realmente lo amerita, pero si no, no tengo por qué gritar. El silencio, jóvenes. Miren dónde está el silencio. ¿Por qué el silencio forma parte de lo paralingüístico? Porque cuando nosotros nos comunicamos y hacemos silencio, estamos también reconociendo en nuestro emisor que lo estamos escuchando. ¿Sí? Dice que el silencio es el arma más grande que hay. Cuando usted habla con una persona y esa persona hace silencio, es porque realmente lo está escuchando. Entonces, si yo después quiero hablar, necesito permanecer en silencio para luego entonces darme a conocer y expresar mis ideas. Pero yo no puedo estar hablando cuando otra persona también habla. Entonces, ¿en qué momento la escucho? El silencio es paralingüístico. Bostezar. Bostezamos, ¿verdad? Porque tenemos sueño, porque han ya sido horas acá, están conectados desde las 9, las 10, las 11 y la profesora sigue dando clases, se extiende, ¿bien? Entonces, bostezamos. ¿Ven? Todo lo que forma parte de la comunicación no lingüística. Hay tantas maneras en que yo me puedo comunicar. Algo se quedó acá cuando ustedes van a algún restaurante y se dirigen al baño. Y ustedes ven a esta mujercita y este hombrecito, comunicación no verbal, nos está comunicando algo. Esa imagen, ese texto que del hombre y de la mujer nos comunica que ese es el baño. No todo está reflejado en palabras, no todo es palabras, ¿sí? Repasamos, miradas, sinestésica.
la distancia que yo tengo con mi receptor, proxémica. Y la paralingüística, todo lo que tiene que ver con el tono de voz, con el llanto, con el grito, con el silencio, no lingüístico. Recuerden que hoy estamos viendo lingüístico, no lingüístico, ¿ya? Ahora vamos a practicar, pero no sé si es necesario que les haga un reforzamiento. Yo creo que están bien, bien porque ya ustedes estuvieron atentos a las primeras explicaciones que fue sobre significado y significante, ¿recuerdan? Ahora dice, identifica los códigos de la comunicación lingüística y no lingüística. Miren esta imagen. Ay, casi que se parece como a mí. ¿Verdad? Pero no soy yo. A ver, miren, ella está allí como yo en este instante, atenta a la explicación, ¿verdad? Aquí solo me falta como la regla. Necesito que para la próxima a lo mejor me faciliten como una regla. Pero tenemos acá un señor que está, ¿qué le pasa? Como que está aburrido. Es cierto, está aburrido. A lo mejor habló mucho. Aquí tenemos una imagen que representa una comunicación no lingüística. Mientras ella habla, él bosteza. Y la señora, muy hermosa ella, se maquilla. Está mandando un mensaje, su postura está mandando un mensaje. Y tenemos acá un caballero que mientras que la señora está explicando algo, él está tan distraído. Comunicación no lingüística, ¿ya? Si tengo que ubicar esta imagen dentro de la paralingüística, dentro de la cinesésica o la proxémica, ¿dónde lo ubicarían, jóvenes? ¿Bien? Tienen toda la razón. Allí hay una combinación de las tres. Acá, el saludo de manos, que recuerden que por lo pronto está prohibido. Tenemos saludo de mano, también forma parte de la comunicación no verbal. Y la última imagen que tienen allá, ¿sí? Son tres jóvenes que dos están molestos y el otro está tratando es como una persona de mediadora entre ellos dos. Por algo deben estar discutiendo y el otro se ve que tiene cara molesta y le dice como, ¿por qué lo tomaste? Y él le dice, cálmense, cálmense. Y la forma de poner las manos así es muestra, estoy comunicando, bajen la intensidad, no ha pasado nada. Igual cuando pasa algo en el colegio y los profesores dicen, cálmense, siéntense. Y entonces eso está transmitiendo un mensaje. Bien, jóvenes, mis estudiantes de noveno, tenemos que continuar, ¿verdad? No nos podemos detener porque hay muchas cosas que debemos reforzar del tema de la comunicación. Reitero, mis estudiantes de noveno, aquí todos pendientes. Y aquí en esta interrogante, ¿qué aprendí hoy? Yo sé que todos están pensando que la profesora habló de los elementos de la comunicación lingüística, los elementos de la comunicación no lingüística, de significado, de significante. Por eso quiero dejarlos un minutito con esta interrogante sobre qué aprendieron, qué sienten ustedes que han aprendido hoy, porque todos los días, jóvenes, aprendemos algo, ¿verdad? Y en este caso, el tema esencial del cual debemos extraer información es sobre la comunicación oral, ya sea comunicación oral escrita, comunicación oral o no verbal, ¿sí? Entonces, ¿están pensando sobre todo eso que han aprendido el día de hoy, jóvenes? Muy bien. Tema 1, esto que estamos haciendo es un repaso. Yo sé que ustedes dirán, profesora, ya lo explicó en las diapositivas anteriores. Es cierto, pero quiero reforzarles, como ya les dije, para que estén claros. ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, lo primero que hoy aprendimos fue que podemos comunicarnos con palabras o con gestos. Si yo me quedo acá en silencio, ustedes en algún momento han hecho silencio por algún acontecimiento de dolor que haya sucedido y eso forma parte de la comunicación. Hoy aprendimos que podemos comunicarnos tanto con palabras como con gestos o con silencio. Si yo estoy molesta porque estoy en casa, porque algo me mandaron a hacer, yo voy a poner mi cara de molestia. Pero si yo estoy emocionada porque ahora voy a tener clases todos los días en la TV, entonces pongo mi cara de felicidad y transmito alegría. Hoy aprendimos que podemos comunicarnos con palabras y con gestos. ¿Qué más hemos aprendido hoy, jóvenes?
Bueno, hemos aprendido que durante la comunicación utilizamos signos lingüísticos y ustedes debemos recordar todo aquello que tiene que ver con las palabras, ¿verdad? Miren lo importante que hemos aprendido hoy, que el lenguaje permite crear una cantidad infinita de mensajes. Ustedes a través del habla, a través de su celular, pueden producir cantidad de mensajes. Voy a hacer un paréntesis allí porque cuando digo cantidad infinita de mensajes, deben ser mensajes veraces, reales y ciertos, ¿sí? Lo reitero tantas veces porque circula mucha información falsa y yo no debo participar en eso. Sé que debo comunicar información correcta, la información real. Entonces, aun cuando el lenguaje tiene una cantidad infinita de palabras, yo debo, como joven que soy, como adolescente que son, utilizarlo de forma correcta, ya sea a través del dispositivo móvil, ya sea en un cartel, ya sea conversando con mis amigos o con mis familiares. ¿Qué más hemos aprendido hoy, jóvenes? Bueno, hemos aprendido que en la construcción del mensaje se da gracias a dos articulaciones. Recuerden el tema. Tengo dos articulaciones, aquellas que forman fonemas, sílabas y aquellas que tienen morfemas o palabras. Sé que esa terminología a veces a ustedes le confunde, eso de fonemas, eso de morfemas, pero en la diapositiva que viene a continuación van a tener más claro cuándo son fonemas, ¿sí? Solo consonánticos o vocálicos, y cuándo son sílabas, ¿ya? Y van a recordar un poco que cuando ustedes inician las clases de ortografía también le dan dividir en sílabas. Vamos a recordar un poco de eso, que todo eso forma parte de la construcción del mensaje. Y también aprendimos hoy los signos lingüísticos. ¿Recuerdan la terminología? ¿Recuerdan cuando les hablé de la casa? ¿Sí? Que ustedes se imaginaron una casa con piscina, otros se imaginaron una casa cerca del río, otros se imaginaron una casa en las montañas. ¿Por qué? Eso que se imaginan ustedes es el significado. Si yo les digo en estos momentos carro, carro, ese sonido que sale, esa letra de carro, ¿verdad? Es significante. Y todos se imaginarán el carro de sus sueños, ¿verdad? Cada quien se imagina. Entonces, el signo lingüístico está compuesto, pues, o está formado por significado, que es la imagen que yo me hago. Yo digo carro y yo tengo mi carro aquí en mi mente registrado. Y ustedes allá en casa tendrán su carro registrado, dependiendo del carro que ustedes deseen. Pero no solamente necesito de la imagen que me voy registrando, necesito también del sonido, carro, ¿verdad? Y la palabra carro, que lleva la C, la A, la doble R, ¿verdad? Y la O. Eso forma parte del significante. Yo creo que ya ahora están muchísimo más claro con esto del signo lingüístico, que por qué nos comunicamos a través de signos lingüísticos, y también tiene que ver mucho eso con el contexto, es decir, en el momento en que estamos. Porque si yo estoy en el aula de clases, o ustedes están allá en Santiago, en Darién, en Herrera, ¿verdad? En distintas provincias, y cuando regresan a clase, la maestra les dice, o la profesora les dice, para mañana, por favor, me traen una maleta, por ejemplo, una maleta, y yo empiezo a recordar qué maletas tengo en casa. Yo tengo una de ruedas, yo tengo una como tipo mochila, yo tengo una como tipo carguera. Entonces todos empezamos ese significado que la maestra, ese significante que la profesora pronuncia, maleta, inmediatamente yo lo registro. ¿Sí, jóvenes? Lo registro y empiezo a hacerme esa idea. Y es importante también que las palabras se contextualicen, porque hay unas palabras que en unos lugares significan una cosa y en otros significan otras. Bien, así que todo esto que está acá lo hemos aprendido el día de hoy. Miren qué interesante que a través de la televisión ustedes también seguirán aprendiendo de la comunicación, seguirán aprendiendo del emisor, seguirán aprendiendo del receptor, de cómo hacer que mi comunicación sea más efectiva, cómo hacer para comunicarme de forma clara. Vamos a ver ahora acá lo que seguimos aprendiendo. Hoy también aprendimos algo súper importante, que es la diferencia entre lengua oral y lengua escrita, ¿verdad?
Lengua oral. Todos, gracias a Dios, o la mayoría de las personas, tenemos la gracia de poder hablar. Y los que no tenemos la gracia de poder hablar, podemos comunicarnos a través del lenguaje de señas. Ustedes han visto también que la mayoría de las clases que se han presentado han sido también adecuadas, ¿verdad? A través del lenguaje de señas. Bien, ¿qué diferencia hay entre la lengua oral y la escrita? Y ustedes dirán rápidamente, profesora, porque en la lengua oral hablo. Y yo les diría, perfecto. Y en la lengua escrita, profesora, bueno, escribo. Es como lo más sencillo. Es cierto, también todo lo que digan sería cierto. Pero miren, dice que la lengua oral es inmediata. ¿Qué quiere decir inmediatez en la lengua oral? Quiere decir que cuando yo digo algo, lo estoy diciendo en el momento. Digo, hola jóvenes, es algo que sucede en el momento. Lengua oral. Pero sucede que como no les estoy viendo, les voy a mandar un correo o un texto, un mensaje de WhatsApp y le digo, hola jóvenes, por favor, comunicarse con su profesora de español. Distancia. Es probable que algunos no tengan internet y el mensaje le llegue el siguiente día. Es probable que algunos lo vean en el mismo momento. Es probable que otros no tengan celular, ¿verdad? O que es del papá. Entonces, la lengua oral se da inmediatamente. Ustedes todos me están viendo en el momento. O esto se graba y probablemente lo verán después. Pero si nos comunicamos por lengua escrita, por documentación, toma su tiempo. No todos lo ven a la misma vez. Fugacidad. ¿Qué pasa? Entonces es como cuando ustedes dicen, pero las palabras se las lleva el viento. Casi parecido. A veces, pero hay personas que se hieren con las palabras, jóvenes. Hay palabras que hieren y aun cuando sean del lenguaje oral, quedan registradas en nuestro corazón, en nuestra mente, porque aun cuando la persona la dice, depende con qué gesto, en qué momento dice una palabra y yo la registro, aun cuando me dicen que el lenguaje oral es fugaz. Es fugaz porque se dice y se olvida o se queda, pasa rápidamente. Mientras que la lengua escrita dura. Ese texto ustedes lo pueden copiar, lo pueden reproducir, mandárselo a todos sus amigos me pueden tomar una foto, la pueden reproducir y eso va a perdurar. Si la profesora acá se equivoca, eso va a perdurar, ¿verdad? Porque hay lenguaje escrito, hay una proyección. Cuando digan algo, hay que cuidarse mucho con la expresión oral, jóvenes. A veces es cierto que queremos comunicar lo que sentimos, ¿sí? Y está bien, tienen que hablar, tienen que comunicarse, pero hay que tener mucho cuidado con el lenguaje oral. Y todavía muchísimo más cuidado con el lenguaje escrito, porque ya queda plasmado. Todo lo que se escribe es importante, jóvenes. Todo lo que se imprime, todo lo que se escribe es porque es importante. Y les pregunto, ¿qué documento llega a su casa a través del lenguaje escrito? A ver, piensen. ¿Qué documento? Los contratos, los recibos de la luz, los recibos del agua. Pónganse a pensar, llegan de forma oral. Dice que mire, señora María, que usted debe. No, jamás le va a llegar en el lenguaje oral. Le va a llegar en el lenguaje escrito. Porque se requiere que quede la evidencia. Entonces, si usted le tiene que mandar una nota, su mamá le tiene que mandar una nota a la maestra notificándole que usted no va a ir a clases porque se encuentra indispuesto, tiene dolor de cabeza. Su mamá se va a comunicar por el lenguaje escrito, así que tenga pendiente, a ver, mamá, ¿qué le vas a escribir a la maestra? Buenos días, respetada maestra, le escribe la señora tal. Y entonces, como ya ustedes son de noveno y ya domina el registro formal de la lengua, ustedes le van a decir, mamá, pero allá hay unas faltas ortográficas. Mamá, pero mira que eso lo estás escribiendo y la profesora lo va a leer. Entonces, ¿ven lo que pasa con el lenguaje escrito? Pero ustedes llegan al salón y le dicen, profesora, ayer no vine porque estaba enfermo. Es probable que la profesora se le olvide. Y a la hora de registrar las evaluaciones, fugaz. Ni se acuerda que Mario no vino a clase. Pero si está escrito en su cuaderno de correspondencia, la maestra no lo puede. Y si lo olvidó, su mamá va a decir que mire maestra que usted le puso ausencia a mi hijo y acá está mi texto escrito. Y la maestra es que tiene razón, ¿verdad? Entonces, miren lo importante y la gran diferencia que hay cuando hablo
y cuando escribo. En ambas debo tener cuidado. El hecho de que hable no quiere decir que voy a decir, no, uno organiza las ideas y luego las reproduce. Si no logro reproducirlas, entonces las produzco a través de un texto. Bien, vamos a ver otra característica. Espontaneidad. La lengua oral es espontánea porque usted habla y es natural lo que le sale. Si usted se siente incómodo, quizás se cohíbe de hablar. Pero si se siente muy cómodo, usted va a fluir y va a hablar y va a seguir hablando, ¿verdad? Porque la lengua oral es espontánea, no es rígida, a menos que usted esté presionado, como de repente a veces cuando uno está acá y tiene que estar transmitiendo lenguaje oral y explicando. Entonces, miren por qué es espontánea, mientras que la lengua escrita dice que hay una elaboración. Claro que hay una elaboración, como les dije. Ustedes mandaron la nota a la profesora, explicándole que no asistieron a clase. Entonces, allá hay una elaboración. Lo primero que tienen que poner que es saber, jóvenes. ¿Qué es lo primero que hace la mamá cuando su hijo falta a clases y manda una nota? La fecha. Esa es la estructura. Pone la fecha, escribe Guararé, Los Santos, Santiago, Darién, La Palma, San Miguelito, ¿verdad? 12 de mayo. Primer encabezado. Entonces, la lengua escrita lleva una estructura. Yo no puedo escribir lo que a mí se me ocurra, porque eso va a quedar plasmado. Entonces, es importante que yo tome muy en cuenta en mi lenguaje escrito la elaboración, porque estoy enviando una carta, por lo tanto, debo cumplir con la fecha, a quién va dirigido, al nombre de la profesora, o si no pongo para todos los profesores de séptimo o de octavo o de noveno, ¿verdad? El nombre de mi hijo, el nombre de mi acudido, ¿cierto? ¿Por qué motivo faltó? Mando la explicación allí y luego firma la persona responsable del estudiante. En este caso, la mamá o la abuela o el papá, la persona quien esté encargada. Entonces, se dan cuenta, jóvenes, que hoy aprendimos que existe una gran diferencia entre el lenguaje oral y una gran diferencia con el escrito. ¿Ya? Una cosa es la oralidad y otra cosa es la escritura. A veces hay personas que quieren llevar a la escritura la oralidad y así como hablan, quieren escribir. ¿No les ha pasado? Sí pasa mucho. Y es normal porque quizás en la parte escrita requiere de una estrategia, requiere de más competencias. Así que ustedes, aunque escriban en el WhatsApp, jóvenes, escriban claro, porque ese es un texto escrito. No abrevian las palabras, no las corten. Traten de escribir el texto completo, escriban el texto corrido, chicos, porque así, desde ese momento empiezan a reforzar su escritura. Si ustedes se acostumbran en el WhatsApp y chatean y en vez de casa ponen la K y la casita, no, traten de escribir las palabras completas. Te espero en la casa. Nada les va a suceder, nadie les va a decir nada. Bien, antes de seguir con esta explicación, quiero que vean un video que les grabé para ustedes, que es muy interesante. Tengan ahí a mano su libreta porque les voy a hacer preguntas de este video que es bien interesante para complementar la clase. Entonces, les presento el video, por favor, dura unos 5 minutos. Este video es para uso educativo, lo tomamos de la plataforma de YouTube, así que por favor solamente es para complementar la clase. Ven el video y finalizado el video yo les voy a seguir exponiendo más el tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de e-learning sobre técnicas de comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de e-learning sobre técnicas de comunicación eficaz. Escuchar no es lo mismo que oír. Una imagen vale más que 1000 palabras. Seguro que te suenan estas afirmaciones, pero ¿son ciertas? ¿Crees que escuchar implica algo más que oír lo que nos están diciendo? ¿Piensas que se puede comunicar sin palabras a través de gestos o actitudes, por ejemplo? Si quieres averiguarlo, no te pierdas el próximo vídeo.
¿Qué necesitamos para conseguir una buena comunicación? En primer lugar, un emisor. Este emisor tiene que dirigirse a un receptor. Entre ellos, se establece un canal de comunicación por el que circula el mensaje. Transmitirlo bien no es tan fácil como parece. A veces la comunicación falla. El emisor tiene que tener muy en cuenta a quién se va a dirigir. Debemos realizar una buena labor de observación y además llevar a cabo lo que los expertos llaman una escucha activa. Por escucha activa entendemos estar plenamente atentos a lo que nuestro interlocutor nos está comentando en ese momento. De esta forma conseguiremos comprender su mensaje y hacerle saber a él que lo hemos comprendido. Para esto debemos utilizar tanto el comportamiento verbal como el no verbal. Podemos asentir con la cabeza mientras está hablando, debemos mirarlo a los ojos y mantener una postura inclinada hacia él. Además, podemos decir palabras clave como entiendo, ya veo, incluso hacer un pequeño resumen de lo que nos ha comentado para así darle la oportunidad a este de que nos corrija si no hemos entendido bien el mensaje que nos ha transmitido. Por último, para mantener una buena escucha activa, debemos estar concentrados para no distraernos y además intentar no interrumpir a la otra persona mientras está hablando. No todas las personas ni todos los contextos son iguales. No es lo mismo transmitirle algo a un amigo que a un compañero de trabajo, a un cliente o a un jefe. En todo caso, debes saber que existen habilidades de comunicación comunes que te pueden ayudar a elaborar y transmitir un mensaje de forma correcta. Ser asertivo es una de ellas. La asertividad supone poder comunicarnos con otra persona transmitiendo nuestro mensaje respetando los derechos de esa persona y los nuestros propios. Sería un punto medio en un continuo de comunicación en el que también se encontrarían la comunicación agresiva y la comunicación pasiva. En la comunicación agresiva, el problema es que no se respetan los derechos de las personas con las que nos estamos comunicando. En la pasiva ocurre todo lo contrario, no respetamos nuestros propios derechos. Hay una serie de consejos que se pueden seguir para lograr que nuestra comunicación sea lo más asertiva posible. En primer lugar, podemos intentar ser breves, no intentar decir las cosas de muchas maneras o con muchas palabras diferentes. También es importante abordar los temas de uno en uno, porque a veces intentamos pasar de un tema a otro y eso introduce confusión en la comunicación. Asimismo, es importante, por ejemplo, ser concretos y precisos, no hablar de cosas generales, sino de temas concretos y claros. Es importante también tener en cuenta el lugar y el momento, porque un mensaje que es perfecto en todos los aspectos, en un lugar o en un momento inadecuado, puede introducir problemas en la comunicación. Las palabras son importantes, pero solo transmiten un 7% del mensaje. El 93% restante es comunicación no verbal. Debemos estar muy atentos al lenguaje corporal, por ejemplo, a la distancia que marcamos para relacionarnos con el otro. Cada individuo se rodea de una burbuja imaginaria. Cuidar el límite de la invasión de esta burbuja es un factor a tener en cuenta para lograr una buena comunicación. También debemos prestar mucha atención a nuestro tono de voz, nuestra postura y nuestros gestos. La comunicación no verbal es sumamente importante a la hora de comunicar nuestro mensaje, ya que explica un porcentaje mucho mayor de lo que podemos explicar con lo que decimos oralmente. Por eso deberemos tener en cuenta una serie de aspectos. En primer lugar, mantener una postura erguida e inclinada hacia la persona con la que estamos hablando, mantener el contacto visual con esta y además manejar nuestro tono de voz, que no sea un tono muy elevado ni muy bajo y que sea un ritmo mediano. También debemos tener en cuenta que debemos acompañar lo que decimos con gestos manuales. Eso sí, que no sean excesivos, ya que si no puede parecer que estamos nerviosos. Y por último y más importante, debemos tener en cuenta que debe ser congruente lo que decimos con nuestras palabras y con nuestros gestos, ya que si entran en conflicto nos tendremos a creer mucho más nuestra expresión no verbal que la verbal.
Ya lo has visto, no es posible no comunicar. Hablemos o no, estamos constantemente emitiendo y percibiendo información. Hacerlo de una forma más eficaz es posible. Recuerda, debes aplicar la escucha activa, debes ser asertivo y debes cuidar al máximo la comunicación no verbal. El video, fantástico, ¿verdad? Excelente. ¿Por qué me gusta ese video? Porque realmente a ustedes los jóvenes, ustedes dominan la comunicación, ustedes se comunican, pero necesitan un poco, es como de guía. Y yo aquí estoy como una guía también. Y dice, ¿qué necesitamos para tener una buena comunicación? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas tú que estás en casa? ¿Qué necesita el joven que está en casa para tener una buena comunicación? Lo primero que necesitamos, jóvenes, es conocer su receptor. ¿Con quién voy a hablar? Aun cuando esté al lado mío, aun cuando esté en otro celular, aun cuando esté en otro lugar. ¿Quién es mi emisor? ¿Quién es mi receptor? ¿Es la profesora de matemáticas? ¿Es la profesora de ciencias naturales? ¿Es el profesor de educación física? ¿Es el director de la escuela? ¿Es mi tía? ¿Es mi primo? ¿Quién es? Debo conocerlo, porque yo no puedo escribir sin ponerme a pensar a quién le voy a escribir. Es como uno dice, tengo que conocer mi audiencia. Y entonces prepararme, porque si es la profesora de matemática y más si es la profesora de español, me debo preparar. Entonces es importante conocer quién es mi receptor. Y lo decía el video. Conozcan, y por eso sale la lupa allí. Mira bien. Quizás la persona que está esperando que tú le escribas, si es una amiga tuya y le mandaste un texto y ella está esperando que tú escribas bien y sucede que le mandaste un texto tan mal escrito, quizás ella se va a decepcionar, ¿verdad? Entonces, segundo punto, estar atentos, jóvenes. Atentos. Hay veces en que no sé si su mamá en casa dice, pero escúchame, cierra ese celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una voz o escuchar de forma activa. ¿Qué quiere decir escuchar de forma activa? Es el uso del lenguaje verbal y no verbal. Nosotros cuando hablamos predomina mucho el gesto, jóvenes. Nosotros nos quedamos con las facciones. Si yo estoy en la aula de clases y yo estoy dando mi clase y veo sentado allá a Carlos, tirado en la silla, eso es lenguaje no verbal. Inmediatamente yo siento, Carlos está aburrido, se quiere ir, tiene pereza, ¿verdad? No verbal. Y eso predomina mucho. Hay palabras claves y hay miradas en los ojos. Y usted hace así, ajá, sí, profesora, ¿cómo no? ¿Verdad? Esas son las palabras claves. Decimos, sí, yo le comprendo, y que sí, que cómo no, que claro, sí. Eso forma parte, jóvenes, de la comunicación no verbal y es parte de escuchar activamente. El que lo escucha a usted necesita que usted le demuestre que le está prestando atención, ¿sí? Y asienta con la cabeza, sí. Y habla, y usted sí, cómo no. ¿Bien? Y lo mira a los ojos, siempre mirándolo a los ojos, jóvenes. Evitar interrumpir al emisor mientras habla. No interrumpan si la persona está hablando, si su mamá le está dando un consejo o un regaño, fue al centro de salud y el doctor le está explicando lo que tiene, usted mírelo a los ojos, deje que termine y después consulta. Clave para tener una buena comunicación. Miro a los ojos, asiento que sí le comprendí, que cómo no lo interrumpo y luego, entonces me toca a mí expresar lo que deseo. Asertividad es respetar a la persona. Puede ser que esa persona esté diciendo algo muy aburrido, jóvenes. Puede ser que ya están cansados de oírlo, pero hay que ser asertivos. Asertivo es respetar a la persona, respetar a mi receptor, respetar sus ideas, aun cuando no coincidan con las mías. ¿Listo? Bien, ya estamos terminando. ¿Cómo se construye un mensaje? Dirán, profesora, yo mando un chat, ¿verdad? No, para construir ese chat usted tiene que pasar por un proceso primero que es que fue en su formación inicial. Fonemas, ¿verdad? Usted en sus inicios, usted aprendió consonantes y vocales. N, S, O, Ñ, I. Eso es el primer paso para construir mi mensaje. Ya conozco fonemas y por eso es que a veces escribimos con B y escribimos con V cuando es C y cuando es B. Luego paso a la siguiente etapa que es morfemas. Ya de ahí se va construyendo la palabra. Es niños, pero sucede que también hay niñas, entonces N y Ñ. El primer morfema que forma la palabra niños. Y de allí
ustedes fonema, morfema, palabra y luego viene la oración. Los niños juegan en el parque. Y eso es todo un proceso. Este taller es bien rápido. No me va a tomar ni 2 minutos. Identifica los códigos no lingüísticos. Cinésica, prosémica y paralingüística. Recuerden que eso lo vimos en las diapositivas anteriores y ya lo repasamos y yo le puse todo un ejemplo. Miren la primera imagen. Ahí se están imaginando ustedes allí con alguien o quien han visto a alguien así, que en estos momentos esta imagen no se puede dar porque no se puede abrazar ni nada de eso. ¿Será cinésica? ¿Será prosémica o será paralingüística? ¿Qué creen ustedes que será? Abrazo, saludo de mano. Es cinésica. Yo con un abrazo demuestro un sentimiento, ¿sí? Y digo, no le voy a decir te voy a abrazar, simplemente abrazamos y estamos demostrando un sentimiento, no hay palabras, no verbal. Acá miren, tenemos una persona, bueno, nos está dando la espalda, pero él tiene un público, proxémica. La proxémica tiene que ver cuando usted tiene que dar una charla en el aula de clases. Usted está allá dándole la espalda al tablero y están sus compañeros acá mirándolo y usted todo nervioso. Eso es proxémica, la distancia que hay de donde está usted hasta donde están sus compañeros. Y si usted da la charla sentado, jamás. Usted da su charla de pie y se mueve y regresa. Eso es proxémica. ¿Cómo yo me manejo? Eso es no verbal. Yo no puedo dar mi charla sentado, necesito darla de pie, igual que la profesora. Todas las profesoras dan su clase de pie, no las dan sentadas. Y acá tenemos una imagen, miren, una niña muy reída con su gatita, ¿verdad? ¿Qué demuestra la sonrisa? Demuestra cinésica. Ella a lo mejor está acariciando su gatita allí, feliz que está, y ella, aun cuando la gatita no le responda, ella algo le está diciendo que le provoca risa. Entonces, la cinésica, al igual que los brazos, que el saludo de manos, es no verbal. Y por último, un niño que está huyendo de algo o de alguien y dice que me persiguen, como que auxilio, ¿verdad? Entonces eso es paralingüístico, todo lo que es gritos, ¿ya? Tiene que ver con lo paralingüístico. El grito, el llanto es paralingüístico, no verbal. Los 4 ejemplos que están acá, no verbal, ¿sí? Entonces, es importante y resalto, jóvenes, que la mayor parte de la forma de comunicarse de nosotros y que se registra siempre, digamos casi un 70%, es la no verbal. Porque a veces dejamos ir las palabras y nos quedamos con los gestos, nos quedamos con las miradas. Entonces, es importante que cuando usted hable, muestre una buena postura y muestre un buen deseo de escuchar. Bueno, ahora sí, ya terminé. Estoy tan contenta porque cumplimos con nuestro primer tema, que es el tema número 1, la comunicación oral. Espero verlos la próxima semana, les traigo un nuevo tema. Espero tener otra nueva compañera acá que nos acompañe para compartir con ustedes en casa todo el aprendizaje en lo que se refiere a español. Hasta luego.